explicar ángulos positivos, ángulos negativos. Para eso dibujo el plano cartesiano y un círculo unitario. En ese dibujito entonces vamos a explicar lo que es un ángulo positivo y un ángulo negativo. Por ejemplo, este plano cartesiano, entonces tenemos cuatro cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Yo puedo dibujar un ángulo en cualquiera de los cuatro cuadrantes y su valor va a depender. Vamos a partir de que este es 0 grados y le damos la vuelta completa y nos va a dar 360 grados. Si vamos a trabajar en radianes, entonces aquí tenemos en grados, sería 180 grados, que equivale a pi radianes. Aquí sería pi medios de radianes, aquí sería 3 pi medios en radianes, o lo que es lo mismo 270 grados. Y esto sería equivalente a 2 pi radianes. Entonces voy a dibujar un ángulo de 45 grados, entonces 45 grados positivo, entonces un ángulo, la medida del ángulo sea de 45 grados. Entonces 45 grados es, esto es 0, esto es 90, más o menos por la mitad, y como es positivo, entonces voy a dibujarlo acá. Y aquí entonces me quedaría el ángulo. Entonces la flechita me va a indicar que es este lado inicial del ángulo, este es el lado final o lado terminal, y este lado terminal se va a mover en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces aquí nos quedaría dibujado el ángulo de 45 grados. Yo puedo también dibujar un ángulo de 45 grados en el segundo cuadrante. Entonces la medida de un ángulo de 45 grados, pero entonces yo digo que en el cuadrante 2. Entonces siempre la medida del ángulo va a ser con respecto al eje de las X, o sea, tengo que dibujar el de 45 grados aquí. Entonces por la mitad, más o menos por acá, aquí me queda dibujado, este es el lado inicial, este es el lado terminal, y me queda un ángulo de 45 grados en el segundo cuadrante. Veamos, ese ángulo de 45 grados en el segundo cuadrante equivale a dibujar un ángulo desde acá positivo. Bueno, este ángulo de 45 grados en el segundo cuadrante equivale a dibujar uno de, este es 45, este también es de 45, hasta aquí tenemos 90 y 45, entonces el ángulo que acabo de dibujar es lo mismo que hubiera dibujado un ángulo a partir del ángulo de 0 grados, equivale la medida de ese ángulo en el segundo cuadrante, equivale a un ángulo de 135 grados. Yo mido 135, es lo mismo que medir 45 grados con respecto al eje de las X en el plano cartesiano. Bien, vamos a dibujar ahora un ángulo de 30 grados. Un ángulo de 30 grados, la medida del ángulo de 30 grados en el cuadrante número 3. Entonces 30 grados es más o menos la tercera parte, entonces digamos que es por aquí. Me quedó dibujado un ángulo de 30 grados, siempre con respecto al X, pero ubicado en el tercer cuadrante. ¿Qué significa eso? Que en el tercer cuadrante vale 30 grados. Entonces, si yo lo voy a dibujar a partir de este lugar, a partir de 0, entonces sería 90, 180.
más 30, entonces el ángulo sería, un ángulo equivale a un ángulo de 210 grados contados a partir de 0 grados. Entonces, es importante que indiquemos en qué cuadrante está y después entonces nosotros podemos hacer la conversión a ver a cuánto equivale ese ángulo medido desde el origen, desde el punto de partida, desde 0 grados. Bien, todos estos ángulos, el de 135 grados, el de 210 grados, el de 45 grados, son positivos y porque el ángulo se dibuja en el sentido contrario del movimiento de las manecillas del reloj. Esos ángulos son positivos. Si yo quiero expresar los negativos, entonces el ángulo que voy a dibujar va a tener el mismo sentido en el que se mueven las manecillas de reloj. Por ejemplo, un ángulo de menos 80 grados. La medida de un ángulo menos 80 grados. Menos 80 grados. Entonces será en el sentido contrario de las manecillas de reloj. Entonces, esto mide 90 grados. Entonces, 80 grados más o menos en esta posición. Aquí quedaría ese ángulo y entonces debo dibujar una flechita para indicar en qué, porque podría haber sido que se movió así. No, como es negativo, entonces quiere decir que se movió en esta dirección. Y eso sería un ángulo de menos 80 grados. ¿Cuál sería, por ejemplo, el equivalente si yo lo voy a dibujar en este sentido? Pues fácil, yo llego y digo a 360 grados, le quito 80 grados, entonces 0, 16 menos 8, 8 y 2, 280. O sea que si yo, este menos 80 grados equivale a un ángulo dibujado desde este origen y tiene un valor de 280 grados. O sea, todo ángulo positivo tiene un equivalente negativo y todo ángulo negativo tiene un ángulo equivalente positivo. Entonces, un ángulo de menos 80 grados equivale a un ángulo de más 280 grados. Negativo en el sentido contrario de las manecillas del reloj, positivo en el sentido de las manecillas del reloj. En todos los cuadrantes yo puedo dibujar, ángulos de 0, el ángulo entre 0 y 90 grados, en todos los cuadrantes. O sea, yo puedo dibujar un ángulo de 30 grados en el tercero, pero debo indicar en qué cuadrante lo dibujo. Y así mismo entonces puedo buscar el equivalente positivo y el equivalente negativo. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, vamos a borrar acá y vamos a dibujar un ángulo. Vamos a escribir a dibujar solo el plano cartesiano. Y entonces, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Entonces, vamos a dibujar un ángulo. La medida de ese ángulo va a ser menos 50 grados. ¿Cuál será el equivalente en positivo? Bien, menos 50 grados, entonces quiere decir que va a estar en este sentido. Entonces, si esto es 90, vamos a decir que esto es, ese ángulo es un ángulo de menos 50 grados. Y debo indicar que viene en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Ese ángulo es de menos 50 grados. ¿Cuál será el ángulo equivalente si lo dibujamos a partir de 0 grados? Entonces sería, hasta aquí tenemos 180, aquí tenemos 270 y aquí nos quedarían 30. Entonces quiere decir que ese ángulo sería 90, 180, 270 y
y 40 porque este ángulo mide 90 grados. Aquí decimos nosotros que los ángulos son complementarios. En cada cuadrante los ángulos son complementarios, es decir, que la suma de los dos me debe dar 90 grados. Quiere decir que si esto es menos 50, aquí nos quedaría 40, entonces sería a 270, que es el equivalente hasta aquí, le sumamos los 40 que tenemos acá, y entonces eso será equivalente a 310 grados. Menos 50 grados equivale a un ángulo positivo de 310 grados. Vamos a dibujar un ángulo en el segundo cuadrante y que la medida del ángulo sea de menos, en el segundo cuadrante, de 40 grados, cuadrante 2. Entonces, cuadrante 2, entonces con respecto al eje X tomamos el transportador, medimos 40 grados, eso puede ser más o menos por acá. Un ángulo de 40 grados en el segundo cuadrante. Entonces, bueno, en el segundo cuadrante, como está en el segundo cuadrante, es equivalente a dibujar un ángulo de 180 menos 40, o sea, un ángulo de 140 grados. 140 grados, positivo. Si yo quiero buscar cuál es el ángulo que me falta para ser igual a 360 grados, o sea, el negativo que me equivalga a estos 40 grados aquí, entonces serían 90, 180 y 40, entonces serían 220 grados, y entonces ese ángulo que yo acabo de dibujar sería negativo de menos 220 grados. 220 grados y 140 positivos, entonces me da 360 grados. Entonces este ángulo de 40 grados en el segundo cuadrante equivale a uno de 140 positivo o a uno de menos 220 grados. Gracias y hasta la próxima.